Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta comunidad de bioética y ambiente para esta tercera sesión de esta capacitación que, pues, si bien ha organizado Bioética y Ambiente a cargo de la colaboración de la doctora Nélida Villafuerte Cosme, pues a ella le debemos esta capacitación. Y el día de hoy, pues afortunadamente también la tenemos por acá, con una presentación, una charla con la temática Acciones por el Ambiente y Cultura de Paz. Entonces, la voy a presentar brevemente para poder dar inicio. La doctora Nélida Villafuerte Cosme es doctora en Desarrollo de Competencias Educativas, maestra en bioética, licenciada en Comunicación y Periodismo, con 16 años de experiencia docente en educación superior. Actualmente cursa un segundo doctorado en la UNAM en la línea de Humanidades en Salud, eje de la bioética. Ha impartido la materia de bioética para licenciaturas como psicología, enfermería, cirujano dentista, agrobiotecnología e ingeniería en sistemas biológicos. Ha publicado 2 capítulos en libros colectivos, uno sobre la recomendación de ética de la IA o de la inteligencia artificial de la UNESCO y la salud pública y otro sobre los elementos éticos de los protocolos de investigación en pregrado. Actualmente organiza el Seminario de Bioética y Biocultura para la plataforma Bioética y Ambiente. Es miembro del CEI del CUSUR de la Universidad de Guadalajara desde 2019. Y déjenme anotarles otra cosa que me pasó por acá, la doctora. También es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde 2011 y del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalia Aurelio Fuentes desde 2019. Y bueno, podemos hablar mucho sobre todo lo que ha hecho la doctora, pero me alegra muchísimo por acá, bueno, que esté en este proyecto de divulgación, coordinando, como bien ya se mencionó, el Seminario Permanente de Bioética y Biocultura y esta capacitación Acciones por el Ambiente. Sin más, pues te cedo la palabra y bienvenida nuevamente, Nelida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jackie. Un gusto poder aprovechar este espacio. Quiero decirles a quienes nos acompañan el día de hoy que el feliz encuentro entre bioética y ambiente y su servidora nos ha dejado una sensación de trabajo compartido desde que nos conocimos con la doctora Jackie. Se lo debemos a la doctora Lucy Ramírez que les comentaba la semana pasada, pero tengo que reconocer la incansable labor de la doctora Jackie antes de que empezáramos la sesión. Me compartía los proyectos y la verdad es que creo que nuestro espacio de capacitación, tanto para el Centro Universitario del Sur como para nuestros compañeros de Colombia, como para las personas que se conectan para esta experiencia de compartir saberes, pues no podría funcionar si no hubiera todo este soporte y bueno, también hoy el agradecimiento particular para el espacio de soporte técnico. Gracias, ingeniero Eduardo, porque creo que pensar en compartir a través de estos espacios virtuales, pues tiene muchas oportunidades. El Facebook, el YouTube nos permite acercarnos a videos y conferencias, pero este diálogo que se puede establecer y que espero que se dé el día de hoy, pues es el que construye cultura y en este caso cultura de paz. Es para mí una gran satisfacción compartir este espacio de reflexión el día de hoy, porque la capacitación de acciones por el ambiente con una mirada ecocéntrica surgió en un marco de trabajo académico en el proceso intersemestral en el Centro Universitario del Sur, porque algunos profesores que nos reunimos comentábamos que se habla de muchas cosas que se tienen que hacer por el planeta, pero no le damos un espacio para reflexionar en ello. Se habla de la importancia que tiene la cultura de paz, pero no tenemos un espacio donde podamos decir esto que estamos haciendo es construcción de cultura de paz. Y bueno, con esos dos referentes es que está la propuesta del día de hoy. Ya no podemos decir nos preocupa el ambiente como si fuera algo ajeno. De eso nos van a seguir hablando los siguientes expositores. No voy a detenerme demasiado,
No puede haber salud para la persona si vivimos en un ambiente que no está saludable. Ayer lo platicaba con un profesor que va a ser ponente en las próximas sesiones y decía, si nuestra casa está en mal estado, ¿cómo podemos estar bien los habitantes de la casa? Pues con esas reflexiones que aparece esta necesidad de compartir y pues me da gusto que no solamente estemos personas del Centro Universitario del Sur, sino como siempre la comunidad de bioética y ambiente que ha ido tejiendo estas redes de reflexión y que como hemos ido compartiendo en diferentes escenarios, nos permiten ver que sí hay interés y que sí hay la necesidad de este diálogo. Y creo que el hecho de hacer comunidad en esta plataforma nos permite también saber que nuestras iniciativas o los proyectos que vamos generando en nuestras diferentes trincheras, pues pueden estar acompañadas por la experiencia de otras personas o que ya han hecho algún trabajo al respecto o que les interesa. Me dicen si se ve la segunda diapositiva porque yo no la veo. De hecho, no veo que camine. Siguiente. ¿Me dicen? Sí, ¿verdad? No, ahí está, ya, Ok. listo. Pues va como con retraso, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta en el Sí, momento pero que sí hable. Ok, gracias, doctora. Esto que vamos a platicar el día de hoy tiene una razón de ser que tampoco es novedosa, ¿eh? No es algo que hayan aparecido de la pandemia para acá. El concepto de One Health es desde los inicios de este siglo. A partir como del año 2000, se plantea en la Organización Mundial de la Salud que necesitamos pensar en una sola salud. Y entonces, bueno, con respecto a la salud humana, es que empezamos a trabajar estos módulos en esta capacitación no vamos a hablar de salud animal, pero bioética y ambiente sí tiene sus seminarios dedicados al cuidado, la salud, el bienestar animal y también vegetal. Entonces, medio ambiente es el espacio que nos convoca el día de hoy. Y como ustedes ven en este esquema, no podemos pasar por alto nuestras realidades, ¿no? Hablar de cambio climático es no solo una obligación, sino un referente que nos invita a entender cuál es nuestra realidad. Y ya lo decía la doctora Edna en el principio, para saber que no es el planeta el que está en riesgo, es la especie humana con sus construcciones la que se ha puesto en riesgo a sí misma. Y de eso seguiremos reflexionando en esta capacitación hasta el cierre, con esta idea de por eso es importante agregar esta prudencia y lo voy a retomar más adelante. En cuanto a la contaminación del agua, tampoco voy a abordar el día de hoy a profundidad, pero voy a aprovechar para hacer una invitación. El día 3 de octubre, que nos toca el seminario de bioética y biocultura, va a estar un especialista en derecho ambiental y el tema va a ser justo lo que tiene que ver con el agua. Así que están ustedes invitados el 3 de octubre a las 6 de la tarde con el doctor Ramiro Abarca, que es un especialista en derecho ambiental. Ya hablaremos de la importancia que esto tiene cuando hablamos de estas acciones por el planeta. La contaminación atmosférica, que está relacionada con este valor de los límites planetarios, que también abordará próximamente una de nuestras invitadas. Para nadie es secreto este proceso de el daño que hace la deforestación y ahorita voy a hacer un comentario más adelante con algunas prácticas que parecen inofensivas y obviamente esta pérdida de biodiversidad que se refleja también en la pérdida de salud de todos los seres vivos en el planeta. Entonces, no es una ocurrencia de unas cuantas personas, no es una idea, en mi caso, para hacer una comunidad de aprendizaje, es una necesidad de ver más allá de nosotros como individuos o de nosotros en nuestras profesiones para empezar a observar qué está en nuestro alrededor. Y aquí quisiera compartirles que la mirada que estamos proponiendo desde esta visión ecocéntrica, pues tiene fundamento en este concepto que es la bioética. Si bien en la primera imagen podemos ver a personas sentadas a la mesa con un checklist que podría ser como la representación de esa importancia que tienen los comités de ética y de investigación, los comités de bioética en los hospitales, no es solamente que haya personas que piensan en cómo tomar decisiones alrededor de estas problemáticas que tienen que ver con la vida, con la muerte y con todos esos procesos que están en medio y se vuelven complejos. Es
cómo esas personas pueden tener una postura que sea integral, que sea holística, y de eso se trata lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Que cada uno de los que estamos aquí en algún momento tendrá que tomar alguna decisión, y para tomar esas decisiones será importante que haya valores, creencias, pensamientos, un enfoque de sentido de vida que nos permita actuar ante las crisis o actuar ante las emergencias con todo esto que nos construye desde antes y que nos lleva a tomar acciones con esta visión de construcción. Por eso la imagen del centro con esas manos que están protegiendo a esa vida vegetal es que no podemos dejar de largo el que cuando hablamos también de bioética, hablamos de vida en todos los sentidos y de la responsabilidad que tenemos con ella, aunque parezca que no nos corresponde. Cuanto más nos hacemos cargo del espacio que nos corresponde, pues más acciones podrán sumarse en positivo ante estas perspectivas que a veces son catastróficas. En la siguiente balanza que habla de esta idea de, por supuesto que necesitamos desarrollo científico y tecnológico. Espero que el día de hoy nos estén acompañando agrobiotecnólogos e ingenieros en sistemas biológicos y todas esas profesiones que tienen que ver con los avances de la nanotecnología, de la robótica y de todas esas posibilidades que tiene la humanidad a partir del desarrollo de su ciencia, pero que no podemos perder de vista que es al servicio de la vida. Y ya no digo de la vida humana, ¿no? Sino de la vida en general. Y bueno, esto tiene que ver con otros conceptos que vamos a retomar más adelante con respecto a lo que es la cultura de paz y este derecho ambiental, porque estos compromisos de quien piensa, bueno, cuando hablamos de la IA ya se ha hecho manifiesto y quiero repetirlo en este espacio. Se ha dicho inteligencia artificial porque fue el nombre que les pareció más propicio y de marketing a quienes han podido hacer un una herramienta tecnológica con una agencia para resolver problemas. Entonces, resolver problemas para nosotros es sinónimo de inteligencia, pero como no es una inteligencia humana, pues le pusimos artificial. Pero ya las voces del sur, que en otro momento platicaremos, dicen, ¿y si les llamamos agentes tecnológicos de resolución de problemas? Bueno, pues eso no vende tanto, ¿verdad? Pero finalmente esa aparición de ciencia y tecnología debiera ser claramente oportuna para que fuera de mejora a la calidad de la vida y no en detrimento de las condiciones que nos permiten ser un sistema eh, complejo que requiere disminuir las brechas de desigualdad. Entonces, de eso podríamos hablar otro día, pero ojalá que lo retomemos al cierre cuando empecemos el diálogo, porque no se trata de ser tecnofílicos o tecnofóbicos, sino realmente pensar que ciencia y tecnología tienen una razón de ser en ese sentido de bienestar, de no maleficencia, pero sobre todo de justicia, de equidad y de accesibilidad. Y bueno, ahí habrá mucho más que ver cuando se tiene que hablar, cuando se habla de cultura de paz. ¿Dónde hacer estos espacios? Por eso está la imagen que dice curso de bioética. Necesitamos educarnos y educarnos implica estar en espacios donde se reflexiona para sacar de dentro de nosotros esas cualidades y esas potencialidades. Por eso del otro lado están como estos temas emblemáticos, ¿no? La experimentación con animales, la aprobación del uso de cannabis, lo que sucede con la ciencia y la tecnología en relación a virus y bacterias, lo que implica esa posibilidad de decidir qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer. Y aquí viene la premisa bioética. No porque se pueda hacer, se debe hacer. Y eso, en las implicaciones de las acciones por el ambiente y la cultura de paz, tienen alto significado. Estas imágenes las encontré tecleando imágenes de bioética. Y cuando las observé, pensé en que aquí podría plantear lo que espero que suceda el día de hoy en nuestra sesión, pero lo que me gustaría proponer que se vuelva un estilo de vida, este diálogo. Regresando a este asunto de la inteligencia artificial, es increíble que ahora tenemos personas que prefieren dialogar con la IA y que se esmeran en explicarle en un prompt todo lo que necesitan y quieren,
y no lo podemos hacer entre personas. Creo que esta responsabilidad de lo que implica el diálogo será algo que necesita estar en contacto con lo que somos, con lo que hacemos, con cómo pensamos, y que esto que pensamos, hacemos y sentimos, porque algo que he aprendido con la doctora Jackie es la importancia de el sentir pensar, pues nos lleva a diferentes niveles de encuentro. Entonces, arriba está la imagen del ADN con esta idea de cómo la intención humana es poder incidir y bueno, tan se ha logrado que ahí está todo lo que ha sucedido con las tijeras genéticas en ese CRISPR, pero en contraparte quisiera ver ese nudito del corazón en donde podemos revisar en este sentir pensar qué es lo que nos deja esta posibilidad de encontrarnos en este espacio planetario. Y como referente final quisiera considerar las apachetas, que lo aprendí gracias a mis alumnos de desarrollo turístico sustentable y esta importancia que tenía como parte de esos símbolos, decían en las altas, en alguna parte leía en las altas cumbres se hacen esas apachetas como símbolo de gratitud y de relación con lo sagrado. Luego encontré cosas de la Pachamama, de cómo se puede volver significativo, pero justo hoy, antes de empezar nuestra reunión, encontré un texto de National Geographic que luego les paso en el WhatsApp que ya está promoviendo la doctora Jackie, que nos incluyamos para que ahí podamos mantener la comunicación y les agradeceré que nos registremos todos, pero National Geographic en España dice las zapachetas, los montoncitos de piedras a modo de ofrenda que amenazan la biodiversidad. La moda de apilar piedras en espacios naturales perjudica el entorno tanto de flora como de fauna, en ocasiones endémica. Este gesto, conocido como apacheta, es entendido como una ofrenda en varias partes de Sudamérica, pero puede suponer una amenaza a la biodiversidad. Y entonces decidí leerles este fragmento porque muchas de las cosas que ahora sabemos que son problemáticas, en su momento no lo fueron. En su momento parecían ser inofensivas. La falta de conocimiento con respecto a las consecuencias de lo que aún no sabemos en dónde va a terminar, nos puede llevar a tomar decisiones que en ese momento no parecían motivo de daño, pero que a la vuelta del tiempo, cuando se hace más investigación, cuando ya pasa cierto espacio, tiempo y efectos que se pueden observar, cambian las cosas. Y voy a decir una simpleza, pero lo tengo en la mente desde que lo revisé hace como 2 días. Una nota que decía que esta moda de las pestañas postizas que usan las mujeres, pero que son muy largas y muy pesadas, estaba ocasionando problemas porque ocasiona problemas en el párpado y en esta parte de donde se nos hacen las patas de gallo, porque los ojos no están preparados para ese peso. Y entonces me parece que puede ser una simpleza, pero la nota decía, quien paga para que pueda tener después un problema mayor de envejecimiento, de lucir envejecida y de no tener el, la calidad para la musculatura ocular en el futuro. Entonces, creo que se refiere a estas cosas. Yo no me hubiera imaginado nunca que esas zapachetas se pudieran convertir en un problema de biodiversidad. Ya revisaremos con calma después el artículo que les voy a pasar en el WhatsApp para que ustedes me digan qué opinan en algún momento que podamos dialogar a través del WhatsApp. Pero creo que ese es el punto. ¿Cómo establecemos un diálogo? Y creo que esto es algo que se tiene que reeducar y que de verdad sí creo que en bioética y ambiente nos dan ese espacio y por eso estamos aquí con esta capacitación para los estudiantes de CUSUR que dicen, bueno, ¿y por qué teníamos que hacer algo así? Porque necesitamos mirar fuera de la caja. No podemos quedarnos solamente con la idea de esta es mi clase, esta es mi profesión, hasta aquí hago yo, porque los problemas en nuestro planeta no están en cajas de compartimentos estancos, están en red y somos problemas complejos que necesitan esa interdisciplinariedad para poder observar lo que otros no ven. Así como una persona que va a ponerse estas pestañas no va a estar pensando en, ¿y si se debilita el músculo de mi párpado? Así como alguien que a manera de ritual, tal vez con esta visión de agradecimiento a la Pachamama, hace su pilar este montículo de las apachetas
y piensa que no va a suceder nada. Bueno, la ciencia y la tecnología a la vuelta de los años nos dicen, esto puede pasar. Bueno, para eso debiéramos escuchar, pero también la ciencia y la tecnología, en su afán por ir en el camino desbordado, pierde el diálogo y se queda con su propio discurso. Y entonces todo el mundo parece que hace oídos sordos y miradas ciegas ante las situaciones que como no sé qué vaya a pasar, pues qué importa. Y entonces resulta que cuando nos empieza a importar puede ser demasiado tarde. Em, Vamos a ver si cambia. No lo veo que cambie. ¿Me dicen si sí cambió? Listo, doctora, sí cambió. Muchas gracias. Este diagrama no lo hice yo, me lo encontré en internet así, hablando de One Health y lo que corresponde a nuestras acciones como seres humanos, pero me parece que aquí está la conferencia. One Health propone el ecosistema, los animales y las personas en armonía. Y del lado izquierdo para mí en la pantalla está el ambiente, lo humano y lo animal como sectores y disciplinas. Estos sectores y disciplinas por mucho tiempo parecía que podían trabajar separados, ¿no? Esta manera de ver a la ciencia y la tecnología como campos indistintos, más bien como campos indiferentes uno de otros, esta idea de las ciencias exactas, las ciencias naturales, casi como un divorcio con las ciencias sociales, con las humanidades y ni qué hablar del arte, nos tenían como separados y esas separaciones hizo que perdiéramos de vista muchos puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro es en donde nos toca trabajar ahora para que podamos hacer que nuestra sociedad funcione con sus realidades. Del lado derecho, donde dice sociedad, dice, podemos tener espacios rurales, urbanos, móviles, comunidades que se muevan de un lado al otro. Nuestros nómadas digitales ahora se mueven así. Ya no podemos pensar solamente a nivel local, se necesita la visión regional, la visión global y como decían hace unos 20 años en un grupo de liderazgo de un señor que le mencioné hace rato a la doctora Jackie, Miguel Ángel Cornejo, piensa global y actúa local. Lo acabo de oír últimamente en algunas personas en esos discursos como de influencers que lo decían como una novedad y dije, así es nuestra ignorancia. Cuando no sabemos que esto ya sucedió, le damos el crédito como si fuera una novedad sin pensar que hay una trayectoria detrás. Esto lo quiero señalar por aquello de las situaciones en donde el canto de las sirenas nos parece que lo novedoso, lo que no habíamos escuchado, es mejor que lo que ha venido en trayectoria y ahorita lo voy a comentar un poco más con respecto a esta idea de acciones por el ambiente y cultura de paz, porque creo que de lo que se trata es de sumar visiones local, nacional, regional, global, y como dice aquí, incluyendo de una manera equitativa y que sea accesible de acuerdo incluso con las necesidades. Escuchaba el otro día, por ejemplo, sobre una comunidad rural en donde el proyecto era urbanizarla y los miembros de la comunidad decían, pero nosotros no queremos urbanización, nos gustan nuestras parcelas, nos gusta que sean callecitas de tierra, nos gusta, o sea, si queremos cosas, si queremos accesibilidad a la educación, a la salud, si queremos que haya mejor abasto para nuestros recursos de subsistencia, porque aquí se cae un árbol y nos aísla a 3 semanas, sube la creciente y nos aísla toda la temporada de lluvias, pero no queremos que alteren esta parte de cómo vive la comunidad en relación con la naturaleza. Y respetar esas decisiones no siempre es fácil cuando nuestra idea es crecimiento y desarrollo en términos económicos, tecnológicos y de urbanización. Entonces, sí necesitamos hacer un alto para ver que nuestras acciones por el ambiente y nuestra cultura de paz tiene obligatoriamente que escuchar al otro. Entonces, por eso me gustan los 4 elementos que están puestos al centro y que les pediría que si hay algo que nos llevemos del día de hoy, sea estas 4C, porque en ellas está esta idea de lo que valdría la pena eh,
duplicar en los espacios en donde nos encontramos. Bueno, como ustedes oyeron, mi formación de origen es en la comunicación y creo que la comunicación es una gran responsabilidad, una gran aliada, pero también a la que le podemos echar la culpa de todo, ¿no? Hasta en un matrimonio. ¿Y por qué tronaron? Pues porque tenían mala comunicación. Y esa banalización de lo que es la comunicación sí nos ha traído problemas, porque no nada más es hablar o escuchar o mandar un escrito, esperar la respuesta, es construir diálogo. Entonces, en esa comunicación, esta decisión de ir hacia acciones que de manera propositiva vayan construyendo, necesita de todo un proceso de reflexión previo, que es lo que estamos haciendo esta tarde. Reflexionar de qué estamos pensando para después poder comunicarnos con los demás en 3 líneas. Si ustedes observan, de un lado dice colaboración y del otro coordinación. Y aquí es ya un gran reto en la comunicación para esa construcción de cultura de paz en esas acciones. No todo el tiempo puedo liderar, no siempre me toca coordinar. Habrá muchos momentos en que tenga que escuchar y colaborar porque quien lleva la dirección, quien lleva la propuesta, no soy yo. Pero hay otros en los que nadie toma el liderazgo, nadie se anima con una iniciativa, no se desarrolla la proactividad, no se busca un propósito entre quienes debieran tener esa función y entonces me toca coordinar. Entonces, aprender cuándo me toca liderar y cuándo me toca compartir una responsabilidad sin ser el protagonista del tema, ya nos pone en todo un reto como ciudadanos, porque todos los que estamos aquí somos mayores de 18 años, pero como personas y como personas en ese contexto donde hay animales no humanos, donde nuestra relación con el ambiente requeriría un alto para saber qué acción tengo que hacer o qué tengo que dejar que suceda. Y ahí es donde viene el último concepto que tienen ustedes aquí, que está justo sobre One Health, la capacidad de construir. Si es real que el ser humano es quien tiene que tomar acciones, no solo para revertir los problemas en los que ya se metió, sino para prospectar una mejor calidad de vida. Les quiero decir que ahorita que estoy hablando tengo 4 o 5 ideas que les quiero adelantar de las próximas sesiones por sus próximos ponentes, pero me voy a aguantar porque si no, les spoileo el tema, pero les invito a que nos acompañen en el resto de las capacitaciones porque esta idea de que la construcción no es nada más una propuesta y ya como hice la propuesta, ahí la dejo y a ver quién la hace. O peor, cuando estoy trabaja y trabaja y trabaja, nadie se entera, me ofende que todo mundo pase por encima de mí y después estoy tan cansado que cuando viene una iniciativa que podría apoyarme, digo, no, yo ya no. Entonces, hay que construir las 4 partes que acaban de ver aquí, que haya un proyecto, y ahí están los engranes al centro, que nos convoque una meta en común, que se diseñen proyectos, que se tomen acciones y que se cumplan los ciclos, desde planear y ejecutar hasta evaluar y corregir lo que se tenga que cambiar, lo que se tenga que mejorar y valorar lo que sí se tiene. Y de esto vamos a comentar más adelante. Espero que genere dudas y preguntas para el cierre de nuestra sesión el día de hoy. Déjenme pasar porque esto está aquí. A ver si la pasa ahí. Ah, no la pasó ahí. Entonces hay que ponerme aquí. Ahí. Hasta acá. Que es blanco y no lo veía. Como ustedes escucharon, mi trabajo es en formación de competencias y entonces, antes de ir a esta reflexión sobre los 2 elementos de acciones, quiero decirles que a mí me parece que el punto en el que nos encontramos es en este desarrollo de un funcionamiento emocional y social donde nuestro desempeño y nuestro bienestar estén acompañados. Esa es la promoción que me gusta hacer en mis cursos y esta es la invitación desde esta idea de qué acciones por el ambiente, las que nos den bienestar, qué acciones por el ambiente, las que nos permitan un funcionamiento emocional y social que pueda observarse, por eso el concepto de desempeño.
Y la verdad es que sí creo que esta mirada también será antropocéntrica, porque es la percepción de mí mismo, la expresión de mí mismo, el manejo de mi estrés, mi relación interpersonal y la toma de decisiones. Pero si este sí mismo lo pasamos a los diferentes niveles de nuestra interacción con el ambiente, también funciona. No puedo defender al ambiente si no tengo un concepto de él. Y si mi concepto es antropocéntrico, seguro lo voy a ver como un recurso y no lo voy a ver como un espacio donde cohabitamos diferentes especies para subsistir. Entonces, estos conceptos que están centrados en la visión humana, sería muy bueno que los pasáramos a nuestra visión planetaria y en términos ambientales viéramos que también el planeta tiene una expresión de sí misma. Hoy que es 19 de septiembre y que fue nuestro simulacro nacional, alguien me mandó un mensajito que decía, en vez de pensar con el miedo de lo que representó el temblor, pensemos que esos movimientos tienen que ver con una manifestación de nuestro propio planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que hay fallas y que se mueven las placas tectónicas y que hay lugares donde esos movimientos pueden causar derrumbes. Y entonces, cuando hay un atlas de protección civil, y aquí que me corrijan mis alumnos de seguridad laboral, diríamos, en esta zona no se debe hacer construcción, pero el gobierno de ese municipio le vende ese espacio a una constructora y hacen casas en un lugar que tectónicamente no debieran existir por el riesgo que tienen. Pero como los que dan el permiso no tienen casa ahí, no les preocupa, nadie les avisa. Y ese tipo de situaciones ocasiona que cuando esas placas tectónicas tienen una expresión de sí mismas, están en el planeta para moverse y darle una contención a todo lo que representa ese espacio geográfico. Nos quejamos porque hubo un derrumbe, hubo un sismo, hubo un problema en el que los humanos fallecieron. Lo mismo ha pasado con laderas, con sitios que se inundan, con lugares que dicen, este no es accesible para vivienda, y cuando la tierra tiene una expresión de sí misma, como una erupción de un volcán, como el aumento del cauce de un río que se decreció por temporada de sequía, pero aumentó en temporada de lluvia, nos quejamos de lo que esa expresión nos ocasiona como problemas. Entonces, aquí nos daría para hacer varias metáforas, pero solo lo quiero dejar planteado para entender que nuestra relación con el ambiente también es una relación socioemocional. Si nos dicen, cuida una plantita y no tenemos ese amor por el concepto plantita, será muy difícil que podamos encontrarle sentido al valor que tiene cuidar una vida no humana. Entonces, sí, mucho de lo que es ese sentipensar que les comentaba hace un momento es la clave para ir a esas acciones que nos permitan acercarnos a nuevas maneras de hacer una construcción social que nos lleve a vivir de manera diferente a lo que hemos estado construyendo o mal construyendo en estos momentos. Y esta es la mirada, ¿no? Hablábamos de un diálogo hace ratito y ese diálogo se propone que sea intercultural. Acabo de leer hace unos días que decía, hace algunos años nos decían que el valor, el capital, estaba en el conocimiento. Ahora tenemos que reconocer que no es el conocimiento, sino los diferentes conocimientos que se vuelven saberes que se comparten. Entonces ahora es el pluriconocimiento para tener una mirada plural sobre qué es lo que está sucediendo. Lo vuelvo a anclar con el concepto de desarrollemos habilidades socioemocionales porque esa es la invitación del día de hoy. ¿Qué acciones por el planeta las que nos hagan sentir que estamos en sintonía emocional y nos permitan dar esa acción que nos ponga en relación con los otros? No creo que sea tan difícil porque lo hemos hecho muchas veces como sociedad, los mexicanos, Latinoamérica, me atrevería a decir que en todos los diferentes continentes, pero lo importante es que sea esta intención, el diálogo intercultural, y eso requiere conciencia y respeto por el otro, para pensar que no es yo gano, tú pierdes, o peor, yo pierdo porque tú ganas, sino de verdad este ganar, ganar
porque si gana el planeta, ganamos todos, ¿no? Todos los que vivimos en él. Entonces, alguien tiene que jugar a favor del planeta para que esta ganancia sea para todos. Y algo que he platicado con mis estudiantes y que repetiré el día de hoy, que nos permita sinergia, ¿no? No es algo que se pueda hacer uno solo, es algo que es intercultural e intergeneracional. No son mejores los jóvenes que los adultos mayores, ni por supuesto somos mayores, no, ni por supuesto por ser mayores tenemos más sabiduría que los jóvenes, pero el diálogo es lo que nos va a permitir encontrar esos puntos en común para avanzar. Este trébol que les presento el día de hoy es para hacer una pausa y escucharles un poco en esta idea de cuando pensamos en acciones por el planeta, pensamos en una situación de compartir, de convivir, de aceptar que hay daños que ya están hechos, que hay crisis que ya están evidenciadas y que en esa realidad necesitamos, voy a empezar por la parte emocional, por el camino que veníamos desarrollando, identificar cómo nos sentimos. Yo estoy muy contenta de este taller porque me quedé conectada con esta idea de la solastalgia, ¿no? Este dolor por lo que ya está sucediendo, pero yo no quisiera que ni mis estudiantes, ni las personas que nos acompañan el día de hoy, ni mi propia familia se fuera hacia la ecoansiedad, ¿no? Esta sensación de toda la preocupación por lo que va a pasar. Me gustaría más que empezáramos a buscar emociones más de acción en relación a me puedo enojar, pero ante ese enojo voy a tomar una acción de lo que sí puedo hacer. Estoy triste, pero ante esa tristeza voy a plantearme alguna alternativa que puede ser incluso artística, ¿no? ¿Cuántos elementos de manifestación cultural están representando el pensar o el sentipensar, que es como estábamos platicando el día de hoy, de esos momentos de inconformidad, de esos momentos de crisis? Por supuesto que se refleja en lo físico, lo tangible, las acciones, lo que es hacia afuera, lo que los demás perciben. Nosotros podemos ver plantas sanas o enfermas y esa visión de qué nos manifiesta ese estado físico de una planta, de un animal, de nuestro propio estado de salud, pues nos muestra qué hay detrás de nosotros o cómo venía nuestra propia historia. El otro punto me parece que es muy importante porque nos llamamos animales racionales, ¿no? Y pensamos que somos capaces de tomar decisiones bien pensadas y esta parte del intelecto, lo cognitivo, lo racional, es algo que se pondera en esta sociedad. Pero a mí me gustaría que no pasáramos por alto que esto está enlazado a algo que está más allá de nosotros. No estoy hablando de una situación religiosa, no estoy hablando solo de energía, ¿no? Para quienes creen que somos materia cósmica y somos energía, sino justo de esta combinación entre cómo estas creencias nos permiten ver más allá y eso nos permite darle sentido a por qué sí o por qué no tomar una acción en el presente que va a tener repercusiones en el futuro, porque ya tuvo repercusiones hoy de lo que se decidió en el pasado. Pues creo que la parte espiritual nos conecta con este presente, con este pasado y con este futuro, con esta idea de poder hacer que tome sentido. Quisiera hacer una pausa para saber si alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna pregunta de lo que llevamos reflexionado hasta este momento. Doctora, hicieron una pregunta por el WhatsApp. ¿Sí? Cuando usted hablaba de la accesibilidad del conocimiento, que si tuviera algunos casos de éxito de cómo poder dar esta accesibilidad, pues ahora sí que a la población en común. Pues casos ahorita para este momento no, pero los busco para ponernos en el chat, pero experiencias de saberes compartidos, me parece que podríamos pensar que hay en diferentes niveles. Por ejemplo, yo que me dedico a la docencia, puedo platicarles de diferentes momentos en los que, no yo, vivo en el sur de Jalisco, he escuchado profesoras desde preescolar hasta nivel universitario, en donde las acciones continuadas sobre algún tema en particular han permitido desarrollar una parcela, un proyecto de reciclaje, algunos cambios de hábitos en el consumo de comunidades en donde
todos los desechos, por ejemplo, de el traspatio, iban a dar a la laguna y empezaron a hacer una selección para filtrar y que las aguas negras tuvieran otras condiciones. Entonces, uno en particular en estos momentos no me atrevería a contarles porque no lo tengo preparado, pero sí les puedo decir que claro que hay momentos en que la accesibilidad ha tomado posibilidades de mejorar las acciones cotidianas y lo que diría que tienen en común esas experiencias es perseverancia. No es algo que pueda ser de corto plazo, es de largo aliento, bueno, mínimo de mediano aliento. No es una plática motivacional de todos cuidemos el ambiente y olvidarlo. Se necesita hacer un proceso de seguimiento para que las acciones vayan tomando cauce. Y aquí vuelve a aparecer el concepto de diálogo. Habrá mayor accesibilidad cuanto más aprendamos a sumar las voluntades de todos los involucrados. Y ahí sería una parte de ponernos en el lugar del otro, que es un poco lo que les contaba, ¿no? Viene un proyecto federal y dice, vamos a poner bueno, el caso en Coetzalan fue, vamos a poner una termoeléctrica y necesitamos un espacio. Voy a cerrar mi puerta porque está lloviendo y me escucho más la lluvia que a mí. No me acuerdo si era termoeléctrica o hidroeléctrica, me disculpan, pero sí pueden buscar el caso Cuetzalan. Cuetzalan es un buen ejemplo de accesibilidad. Este, y el gobierno decía, esto es importante porque les vamos a dar luz a diferentes comunidades. La comunidad se amparó y en lo que estuvo la prórroga para que no se hiciera el proyecto federal, dotaron de celdas solares a la comunidad que se supone que iban a darle electricidad y entonces la comunidad dijo, no la necesitamos y pararon un proyecto. Esa me parece que es una forma también de hacer accesibilidad para los recursos que se espera que la comunidad tenga. Entonces, no sé si quisieran mantener el diálogo en esa línea alguien más o lo dejamos para el chat después, o si hay alguna otra pregunta, o si respondí. Ingeniero Eduardo, ¿ve usted algo más? Si no, revisando el chat, no hay ninguna otra pregunta, en ninguno de los medios. Ok, nadie más entonces, chicos y chicas que están en esta sesión. Bueno, espero que sigan con nosotros, ¿verdad, ingeniero? Porque voy a seguir. Quiero decirles que una responsabilidad que me parece importante que consideremos justo por esto de la accesibilidad tiene que ver con esta idea de interconexión. Ya no podemos hablar de sistemas independientes y al ser sistemas interdependientes, pues tenemos que aprender a conectarlos. Las conexiones que propongo para esta sesión es pensar que necesitamos tener una justicia interespecies, también intergeneracional y que obviamente nos lleve a una justicia ambiental. Este término nos daría para otra conferencia, pero solo quiero señalar que cuando ya consideramos que uno de los valores de interconexión por el ambiente, por la cultura de paz, es asumir que en esas interconexiones se trata de relaciones justas, aparece el concepto de accesibilidad, de equidad, de respeto, de tolerancia, empatía, solidaridad. Y entonces creo que es ahí donde nos estamos formando para esas interconexiones. Pero lo primero es tenerlo como un concepto para nosotros en donde nuestra mente y nuestro corazón pensemos en que es justo para nosotros y justo para los demás. Y aquí me voy a atrever a hacer un comentario so pena de ser juzgada, pero que sí lo quiero comentar porque pensando en esto de interespecies, ahora que tenemos la moda de los perrijos y de los gatijos, ya hay una propuesta en donde se señala que en esta revisión de justicia interespecies hay que considerar que humanizar a los animales es violentar sus derechos como especie. Entonces, un perrito no necesita una carriola para ir al centro comercial.
Un gatito no necesita un gorro y un canguro para que lo lleves contigo a todas partes. Entonces, este tipo de cosas que hacemos interespecie sigue teniendo una visión antropocéntrica. Entonces, llegar a una visión ecocéntrica con este tipo de situaciones, pues es poner sobre la mesa esta idea de ser justos. Y esto implica qué está bien y qué no está bien para mis semejantes y para mí. Y me atrevería a decir que primero para mis semejantes y luego para mí, incluyendo, como ya dije, a los animales y a los espacios bióticos, ¿no? El segundo punto de esta interconexión que quiero proponer para el día de hoy es lo que representa esta responsabilidad social. Cuando hablamos de las empresas, estos galardones de responsabilidad social son así como, esta empresa es socialmente responsable. Pues quienes podemos proponer iniciativas para aprovechar esa banderita de las empresas y que a través de lo que ellos quieren deducir de impuestos nos permita hacer proyectos para la comunidad, sería un medio de impactar en esa accesibilidad que proponían, ¿no? Considerar que acercarnos a las empresas que están en los espacios donde están desarrollándose nuestras vidas podría ser una manera de combinar, ¿no? Ya lo hacen las grandes empresas cuando dicen bonos de carbono y entonces contaminan en un país de economía emergente para poder poner sus bonos en el Amazonas y proteger la selva. Bueno, pues eso que es un eslogan publicitario, podríamos bajarlo a realidades en los espacios más próximos. Fácil, no, pero un camino para exigir esta responsabilidad social, sí. En 2 semanas estará con nosotros un ingeniero en gestión de riesgo para hablar de la responsabilidad de las industrias con respecto a estas, al ambiente. Y entonces uno de estos elementos es cómo vamos a trabajar con esa protección y con esa promoción de acciones. Y la respuesta está más abajo, ¿no? Necesitamos un cambio de mentalidad, este cambio de mentalidad que nos permita pasar de un bienestar individual a un colectivo. Pero ojo, no es un bienestar colectivo que sacrifique el bienestar individual, es un bienestar individual más consciente que nos permita pasar de esto que le pasa a la persona por sí sola, en su propio espacio, en relación a lo que está alrededor, ¿no? Con este sentido de colectividad, de suma, no de el otro que no me importa, sino del otro que es comunidad y lo que le pase al otro me afecta a mí. Y de esto pues tendríamos que hablar mucho más, obviamente es parte del desarrollo de esta capacitación, pero que en estos momentos hacia donde va la propuesta es conceptualicemos que justicia y responsabilidad son parte de nuestro cambio de mentalidad. Y bueno, aquí nuestra responsabilidad de cómo esto que hemos ido construyendo en esta primera parte de nuestra sesión es para ir avanzando hacia la conexión, esa interconexión que decíamos entre individuos y colectividad, entre justicia y responsabilidad, tenga un camino que también podemos aprovechar. Hay una propuesta global que ya mencionó la doctora Lucy la semana pasada y que es parte de lo que seguiremos trabajando, no solo en esta capacitación, sino en el seminario de bioética y biocultura y obviamente en los demás espacios que nos permita bioética y ambiente, que es esta idea de los objetivos del desarrollo sostenible, que tampoco es nueva, que empezó desde antes del 2000, que llegamos al 2015 y no se habían cumplido, que tuvieron que hacer una reselección de objetivos que quedaron en 17, que a cada uno le pusieron estrategias y diferentes indicadores para ver qué tanto se iba coincidiendo y que hoy con relación al ambiente y a la cultura de paz quiero mencionar en 5 ejes. El primero, que nos corresponde desde la salud y el bienestar, es porque, como dice la One Health, necesitamos pensar en una sola salud que será, yo digo, planetaria, ¿no? Que sea el ambiente, animales y personas. Y entonces, en esta interconexión de las 3 áreas que se han propuesto, vincularlas con la sostenibilidad, que también es el ambiente, la economía y lo que pasa como sociedad. Y entonces en estas dos triadas, la de One Health y la del desarrollo sostenible, encontrar que las conexiones están para poder vivir mejor. Y aquí el concepto de vivir mejor es el que voy a vincular con el concepto de cultura de paz y que veremos en un momento, pero quería plantear en términos de, uno, bienestar y salud;
2, agua limpia y saneamiento, que ya les decía que se va a abordar en el seminario de bioética y biocultura el día 3 de octubre. Lo que estamos haciendo el día de hoy del objetivo 13, que es acciones por el clima, la responsabilidad desde la salud pública, es como está planteado en la Organización Mundial de la Salud y en los objetivos del desarrollo sostenible, y que en el caso de nosotros lo vamos a llevar a la ciudadanía. Y bueno, dos elementos que seguiremos trabajando, que no van a ser objeto de la plática del día de hoy, que son vida submarina y ecosistemas terrestres. Entonces, ya en estos objetivos del desarrollo sostenible está reconocida esta necesidad de considerar el medio ambiente como ese espacio en donde nos encontramos. Pero fíjense, cuando decimos medio ambiente, lo seguimos viendo como recurso. Cuando decimos nuestro ambiente, seguimos en una perspectiva de apropiación. El ambiente donde vivimos y compartimos con otras especies es una mirada más ecocéntrica. Entonces, avanzar hacia allá es que vida submarina y ecosistemas terrestres nos corresponden de igual manera para poder seguir teniendo existencia, ¿no? Entonces, como la conferencia de hoy es acciones por el ambiente y cultura de paz, la propuesta es que sí nos llevemos algunos elementos que nos permitan darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo platicaba ayer con un profesor que también estará con nosotros para próximas sesiones, que me hacía pensar que cuando hablamos de Gaza y Palestina, que cuando hablamos de lo que sucede en Ucrania, que cuando hablamos de lo que sucede en Sudáfrica, que cuando hablamos de lo que sucede en otro continente, estamos pensando no solamente en observar lo que sucede a la distancia, sino en prevenir que no nos vaya a pasar algo así, o que no estemos propiciando situaciones del tipo que ocasionó conflictos bélicos. Entonces, por eso la primera conciencia debe ser que cuando hablamos de cultura de paz, no solo estamos hablando de ausencia del conflicto, porque podemos decir, bueno, pero aquí en donde yo vivo, en mi colonia, en mi espacio, no está pasando nada. Pues a lo mejor en tu colonia, en tu espacio en donde estás viviendo, no está pasando nada, pero tu localidad tiene algunas zonas menos pacíficas. Tu país tiene algunas regiones menos pacíficas. Tu continente tiene algunas regiones menos pacíficas. Nuestro planeta tiene muchas regiones menos pacíficas. Y entonces hacernos conscientes de que hay conflicto, que vivimos en diferentes conflictos, también nos debe llevar a ver cuál es la trinchera que sí podemos construir, comunicar, colaborar y coordinar, ¿no? Los cuatro elementos que vimos hace ratito. ¿Dónde entonces empezamos a hablar de cultura de paz? Ya lo hemos planteado el día de hoy, en esa justicia para el medio, para el ambiente y para nosotros como sociedad. Entonces, hablar de justicia social es hablar de accesibilidad. Y como me quedé con la idea de experiencias exitosas, toda situación en donde antes no había algo y ahora hay, ya la hemos denominado accesibilidad. Pero dentro de la cultura de paz, tendríamos que ver que lo que no había y ahora ya hay, si da crecimiento, pero no desarrollo, todavía no es justicia social. Porque a veces nos medimos solo en números. ¿Cuántos lugares ya tienen acceso a Internet? Sí, pero el acceso a Internet es para quien paga el servicio, entonces sigue habiendo brecha por economía. El acceso a Internet solamente es la zona céntrica, sigue habiendo brecha de desigualdad. El acceso a Internet es solamente si compras tal paquete o le pagas a tal compañía, esos oligopolios siguen haciendo brechas de inequidad. Entonces, no es como varita mágica la justicia social, sino estaríamos en otro nivel humano. Es una reflexión de en qué nos movemos dentro de nuestras diferentes comunidades. Y en ese cómo nos movemos, sí desarrollar valores. Y aquí están tres de propuesta. Uno, la famosa empatía, que podríamos dar todo un curso para decir qué no es, qué es y qué no es empatía, porque a veces la reducimos a ponernos en el zapato del otro, pero nos ponemos en el zapato del otro con nuestra mirada y decimos yo en su lugar, y entonces tú o yo en su lugar haríamos cosas que tú y yo vemos desde nuestra mirada. Entonces, más bien, quien está en ese lugar
con mirada de cómo está en ese lugar, qué estará pensando que es empatía, qué sí necesita. Porque las campañas paternalistas y el populismo ha demostrado que no mejora la capacidad de agencia de las personas. Y la capacidad de agencia es justo acercarnos a esa justicia social. Entonces, la empatía va mucho más allá que ponernos en el zapato de los otros. Por eso va vinculada con el siguiente valor, que es el de la cooperación. El día de hoy, que tú estés colaborando con nosotros en esta reflexión y que yo colabore contigo en este pensamiento y que quienes nos escuchen después se puedan llevar una reflexión y digan, me gustaría hacer esto, nos permite hacer que bioética y ambiente sea un espacio de cooperación. Porque entre tus ideas, mis ideas, nuestras ideas y las que se puedan ir trabajando dentro de este camino, en bioética y ambiente hay un espacio muy bonito que es el ecomuro, es deja aquí tu sentipensar. A veces la cooperación es un silencio compartido. A veces la cooperación es simplemente escuchar al otro sobre lo que está pensando o sintiendo. Estos tipos de elementos son los que nos hacen falta cuando necesitamos estar en este proceso de empatía. Y si ustedes observan el tercer valor, dice soluciones no violentas. Desde la UNESCO había varias propuestas sobre lo que representa la no violencia, por eso la llamamos pacifismo y le llamamos cultura de paz, porque muchas de las acciones no nos parecen violentas por nuestra cultura, pero pueden ser una manera de violentar, por ejemplo, a una especie endémica, ¿no? Cuando la sacas de su hábitat. Y entonces, al llevártela, bueno, ahora hasta hacemos patentes, ¿no? Otro día nos van a hablar de biopiratería, pero esas son situaciones violentas, no bélicas, pero sí que violentan el derecho de existir de una planta. Entonces, las soluciones no violentas implican también esta cultura con la que necesitamos mirarnos de manera diferente. Por eso insistiré, no importa cuál es tu profesión, construir una cultura de paz necesita que estés dispuesto a estas interseccionalidades en donde las interconexiones nos permiten tener puntos de convergencia que nos ayuden a lo que sí puede sumar. No solamente se trata de estoy bien yo, ya lo dijimos, lo individual, pero también lo colectivo. Y aquí viene el último punto que quisiera proponer en esta lámina sobre trazar objetivos comunes en donde diferentes profesiones vean por un bien común. Y bueno, esa es la invitación. Yo tengo la fortuna de poder crear una comunidad de aprendizaje en mis classrooms. Somos más de 300 personas y lo importante para mí de esa comunidad es propiciar el diálogo sobre elementos, en este caso de educación superior, pero lo mismo podría ser empezar a hacer estas comunidades a través de nuestras redes sociales, a partir de los grupos en los que nos movemos, para encontrar ese bien común. Ahí sí puedo decirles que me consta que no es nada fácil, porque encontrar un bien común es complicado cuando tenemos diferentes niveles y nuestras brechas de desigualdad se ponen de manifiesto. Y las brechas pueden ser por cultura, por economía, incluso por posición social en términos de ella es nacida en otra comunidad y vino de fuereña, entonces no puede tomar decisiones sobre los que nacimos aquí y vivimos aquí. Entonces, este tipo de situaciones que tiene que ver con las creencias, con las posiciones en los que nos movemos en los distintos ámbitos, pues también hacen que se complejice cómo encontramos ese bien común y entonces hablar, por eso no es tan fácil hablar de cultura de paz, pero ahorita vamos a hablar de otros elementos. ¿Cuál sería la propuesta entonces con respecto a estas acciones? Primero, quiero decirles que este término de participación ciudadana vinculante me lo dio la IA, porque ayer estaba en un curso sobre Undermind y entonces hicimos el ejercicio y lo que pregunté fue sobre cómo logramos acciones, acciones por el ambiente con una cultura de paz y el concepto que la IA encontró fue participación ciudadana vinculante. Entonces vengo a declarar que este concepto lo creó la IA a partir del prompt con el que hice mi ejercicio, pero lo demás ya tiene que ver con mis reflexiones como ponente el día de hoy y con la experiencia de lo que estamos proponiendo. A partir, sí, de Undermind y con las líneas que les quiero proponer sobre lo que venimos dialogando. Bueno, que espero que sigamos dialogando. No podemos hablar de una participación
si no estamos convencidos. Entonces, la participación ciudadana vinculante de interconexión, de cercanía de unos a otros, de atención a esos objetivos del desarrollo sostenible, de participación ciudadana en las diferentes políticas públicas que se pueda uno encontrar, necesita compromiso. Entonces, por eso les hablaba en un principio de cómo nos vemos a nosotros mismos, porque no nos podemos comprometer con lo que no nos identificamos y no nos podemos identificar con las causas que tienen que ver con el ambiente, sino antes nos sentimos parte de ese ambiente. Y no nos sentimos parte de ese ambiente, sino antes nos reconocimos como seres planetarios o ciudadanos del mundo. Entonces, ahí va el compromiso. Este concepto de trazabilidad de decisiones es porque habemos muchas personas bien intencionadas, pero un día sí, otro día no. Entonces, a la hora de que se hace un trabajo en conjunto, un día sí, otro día no, y entonces no llegamos a ningún proyecto terminado, a ninguna propuesta completa, a ninguna iniciativa que pueda llevarse a un municipio, a una organización, a una empresa. Entonces, hay que hacerle una trayectoria. También la palabra trazabilidad es muy usada por la IA. Principios de precaución y prudencia, esos sí son completamente de bioética y ambiente. ¿Qué tipo de compromiso estamos proponiendo desde esta conferencia, desde mis cursos, desde el taller de acciones por el ambiente con una visión ecocéntrica? Aprender del principio de precaución y del principio de prudencia. Y voy a repetir lo que dije en un principio. No porque se pueda hacer, se debe hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer y debemos evitar. No porque sea accesible, lo tengo que probar. Entonces, precaución y prudencia son dos valores imprescindibles en nuestras acciones por el ambiente con acción ecocéntrica y por eso la doctora Jackie nos va a hacer favor de conducir todo el bloque de ecofrónesis, que sería la ecoprudencia, con esta idea de compromiso social. Entonces, para quienes nos han acompañado ya por 3 sesiones, les invitamos a que se mantengan en estas actividades y quienes están aquí por primera vez, que si ya están registrados pueden ver las conferencias anteriores para que vayamos a ese compromiso social, porque sí queremos que al final de esta capacitación haya ese compromiso de una ciudadanía vinculante que nos permita decir, esto sí podemos hacer, desde nuestra carrera, desde nuestra casa, desde nuestra propia persona, porque sí vale la pena estas acciones de uno a uno hasta que se contagie, ¿no? Ese es el efecto mariposa y esos son esos experimentos hasta donde se toca a la persona adecuada para que se haga el efecto dominó, ¿no? Entonces, sí vale la pena seguir promoviendo precaución y prudencia en esta suma de voluntades. Aquí viene la parte que les decía que también es esencia de lo que hemos platicado desde el seminario de bioética y biocultura. Si necesitamos involucrarnos en esa política pública para proteger al medio ambiente y a la salud de todos. Perdón que usé también aquí la palabra medio ambiente, pero la van a ver todavía en algunos elementos porque así es como está señalado, por ejemplo, cuando hablamos de cultura de paz en la UNESCO o cuando hablamos de biodiversidad en la UNESCO, ¿no? Entonces, esta idea de salud para todos es de veras para todos y todos los que en la vida merecemos tener una vida digna para tener una existencia digna y el planeta está incluido, una existencia digna de nuestro propio planeta. Y entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a esta protección desde nuestras actividades? Pues tomando en cuenta qué tipo de decisiones tomamos. Ahí está otra vez este asunto de la inteligencia emocional, porque es la que nos permite, manejando el estrés, nuestra relación con nuestras interacciones con los demás, ver cómo estamos tomando decisiones de consumo y con respecto a productos sostenibles. Estoy muy contenta de pensar que hay muchas iniciativas que ya están promoviendo este consumo local, por ejemplo, que deja fuera a estas cadenas y a estas franquicias que no tienen este concepto. Veía, por ejemplo, ayer una compañera que publicó un video en donde alguien de Colombia iba a una tienda de cadena y veía el costo de las papas que vienen congeladas y que decían hecho en Bélgica y el costo que tiene y que vienen congeladas y su reflexión era Colombia es productor de papa, como por qué tendríamos que importar desde Bélgica. Bueno, eso tiene que ver con el consumo en términos globales, en términos de lo que fue el libre comercio, en términos de lo que fue un modelo neoliberal con respecto a los mercados
y que tiene un proceso que es independiente del valor de la vida por sí misma. Entonces, pareciera que en contraparte a eso, pues tenemos la mirada latinoamericana y con este valor sudamericano de la Pachamama y el consumo local y las cosas que tienen que ver con los pequeños productores. Bueno, en lo que vamos encontrando equilibrio, lo importante es cómo nos hacemos conscientes. Y aquí me voy a anticipar. Una vez platicando de esta parte de la toma de decisiones con respecto al consumo de los productos sostenibles, alguien me decía, es que todos los productos orgánicos se han vuelto más caros porque se han vuelto parte de un mercado, parte del marketing. Yo tengo la fortuna de vivir en una localidad donde todavía podemos ir a huertos urbanos. Entonces, obviamente no tiene el empaque que tendrían mis acelgas en el centro comercial, pero la garantía de que está en un lugar donde conozco al productor y que sé que su agua de riego no es aguas grises o aguas negras, ¿no? Que conozco su uso en donde no maneja pesticidas. Entonces, me parece que si le voy a pagar el empaquetado a una tienda de cadena o le voy a pagar un precio justo a un productor que todavía sigue pensando en atender a su localidad, pues puedo tomar una decisión diferente. Pero también es real que hay quien ha abusado de esto y que poniéndole la etiqueta de orgánico quiere cobrarlo 3 o 4 veces en el valor que tiene. Viene el proceso de toma de decisiones. ¿Qué tanto lo hacemos? Y lo voy a decir como lo pienso y me disculpo si no es el mejor término, porque quiero quedar como una persona hipster que consume orgánico o soy un consumidor consciente pensando en estas acciones por el planeta. ¿Y por qué está esto dentro de la cultura de paz? Pues porque todo lo que causa conflicto para nuestra subsistencia rompe la paz. Entonces, el derecho a subsistir de manera humana tiene sus propios retos y en otro momento se podría hablar del valor que tiene como seres humanos este sentido de accesibilidad, pero también este sentido de equidad y de estas brechas que decía que se pueden volver complejas de tomar en cuenta, pero que en términos de sostenibilidad también implican algo que ya les pedí a mis alumnos que reflexionen. La sostenibilidad no solo es económica y ambiental, también es una sostenibilidad social. Y entonces también hay que saber quiénes somos y dónde nos encontramos en esa posición urbana, rural, en un medio indígena, en un medio donde son más etnocéntricos, en un medio más global, en donde hay una pluriculturalidad que se ve bien, en donde no se ve tan bien, porque todos esos factores van a condicionar también la manera en que se ve el consumo de productos. Y entonces vamos a ya acercándonos al cierre, con esta idea de dónde surge la idea de la formación para la cultura de paz. Y si ustedes observan, esta es una página que también les voy a pasar el enlace en el WhatsApp, que dice que es Formación en Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz. Me dicen, le puse un hipervínculo, me dicen a ver si se ve que pase a la plataforma. A ver si lo da. Me dicen si se ve. Sí, maestra, sí se ve. Muchas gracias. Pues yo quisiera que me ayudaran a leer ya en estos apartados. Alguien que pudiera abrir su micrófono y nos lea esta parte que dice una cultura de paz. ¿Quién dice yo para hacer esto ya un diálogo? Anden, ayúdenme. Pues yo a ver si sí se escucha con la lluvia de fondo. Oye, Cami. Muy bien, entonces leo toda la diapositiva. Sí, por favor. Centro Internacional para la Formación en Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz. Inicio, directiva y consejo consultivo, UNESCO, programas generales, cursos gratuitos, Naciones Unidas, Centro Internacional de Educación e Investigación para la Paz y los Derechos Humanos. Declaración de Kishinev. La parte de abajo la alcanzas a ver, no se está viendo. No, Donde esa dice... parte no se ve. Mm. Se ve hasta las imágenes. Ay, qué chistoso.
Déjenme regresar entonces. Bueno, antes de regresar, leo lo que les quería compartir. Dice, una cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de la ONU y en el respeto a los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos, y que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. Les voy a pasar el enlace en el chat para que sea más fácil que lo podamos revisar o para que lo puedan ustedes guardar. A ver, me dicen si pueden consultar el enlace, se los acabo de poner en el chat. Sí se puede. Ok, muchas gracias. Pues entonces, si pudieran ir al enlace en donde está el mensaje que ustedes están viendo en la pantalla, en la parte de abajo dice Cultura de Paz, un imperativo para la sociedad actual. ¿Alguien lo ve y nos puede leer esa parte? Yo nomás, a ver si no se escucha mucho ruido también por Se oye la bien, Lisa, lluvia. sin problema. A ver, dice, la cultura de paz, un imperativo para la sociedad actual. La sociedad actual enfrenta desafíos monumentales desde conflictos políticos y tensiones internacionales hasta crisis económicas y desigualdades crecientes. En medio de este panorama, la cultura de paz emerge como una necesidad apremiante. Es un concepto que va más allá de la simple ausencia de guerra y busca crear un entorno en el que la paz, la justicia y la cooperación sean los pilares fundamentales de la convivencia humana. La cultura de paz no solo es relevante, sino que es esencial para abordar los problemas contemporáneos y construir un futuro más próspero y armonioso. Muchas gracias, Brisa. Entonces, como ven, este concepto de imperativo ya se vuelve una exigencia y dice que evita estas tensiones internacionales y los conflictos políticos, pero que empieza desde lo que somos y lo que padecemos como personas, ¿no? Estas personas que uno a uno vamos viviendo estas tensiones, pues cuando somos representantes de algo global, regional, nacional, estatal, municipal, pues llevamos también esas características de quiénes somos a estas tensiones y a estas decisiones. Entonces, la idea de construir un entorno de paz es que encontremos mejores espacios de convivencia y que esa convivencia pueda ser propiciada por cada uno de los que estamos aquí o de los que estamos escuchando en algún momento el mensaje de esta conferencia para poder resolver de cara a lo que ya somos y también de lo que esperamos que sea el futuro. Por eso les decía, tenemos un compromiso prospectivo, ¿no? Con respecto a los demás. ¿Alguien que nos pudiera leer la definición de la cultura de paz? Es lo que Yo lo sí. leo, maestra. Por favor, Luisa. Definiendo la cultura de paz. La cultura de paz se basa en la idea de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado, sino un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación. La cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles, desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución, la la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la educación y comprensión intercultural. Muchas gracias, Luisa. Y aquí está la razón del que estemos el día de hoy, ¿no? Este es un espacio formativo que promueve que podamos comprendernos así interculturalmente y que con esta comprensión nos permita tomar en cuenta estos elementos que también están en la página, ¿no? Prevenir los conflictos, contribuir con el desarrollo sostenible,
que el respeto por los derechos humanos nos permita proteger y promover que se garantice para todos los que estamos en existencia y para los que son de generaciones futuras, es decir, que no nos movamos en un espacio de temor y como dice en el número 3, ante la discriminación, ¿no? Y a veces creemos que las discriminaciones son así xenofóbicas y como hemos visto entre comunidades afrodescendientes y la estigmatización de elementos, por ejemplo, cuando pensamos en los asiáticos, los africanos como una parte cultural que nos domina para saber qué valor tienen, pero a veces es tan sencillo como con quién me puedo o no sentar y qué acepto o no acepto en los espacios que me rodean. En el caso de los estudiantes, en su mundo académico y en el caso de los profesores y de los que vamos a un trabajo, hasta cuando dicen, este es el comedor para, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están autorizados para entrar en un lugar o en otro? Hay muchos elementos de discriminación muy sutiles que a veces se pasan por alto. Los elementos de inclusión y diversidad, que bueno, son parte de la razón de ser de esta mirada ecocéntrica y el área que nos compete. Sí creo que vale la pena y vuelvo a agradecer a la doctora Jackie, al ingeniero Eduardo y a todo lo que representa la plataforma de bioética y ambiente, porque este es un espacio para educarnos con esta idea, como ella decía al principio cuando me presentó, de divulgar lo que implica la bioética, lo que implica las acciones por el ambiente, pero con una visión compartida. Entonces, esta idea de fundamentar cómo vivimos estos valores desde bioética y ambiente, pues ya nos permite también una identidad, una pertenencia. Me da gusto ver que en el chat están nombres de personas que nos han acompañado y que nos hemos encontrado en otros seminarios, porque eso es hacer comunidad y eso es estar haciendo este diálogo intercultural que nos permite que se pueda ir desde uno a uno y desde diferentes edades permeando en un pensamiento que nos permite esta cooperación. No podemos llegar a una cooperación internacional si no empezamos con una cooperación interpersonal, ¿no? Y aquí pues es muy claro que cuando nos convoca una desgracia, una catástrofe, México es buenísimo para cooperar, pero nuestros deportes cuando vamos a las Olimpiadas, cuando se trata de equipo, no nos salen tan bien. Pues parece que todavía nos movemos en esta dicotomía entre cooperación e individualización, entre solidaridad y egocentrismo. Entonces, hay muchos elementos en medio para poder ir avanzando en esta promoción. Y bueno, en esta misma página nos dice que sí hay desafíos y entonces en esos desafíos lo importante es qué sí podemos hacer, ¿no? ¿Hay intolerancia? Sí, sí hay intolerancia. ¿Hay intereses políticos? Sí. ¿Económicos? Claro. ¿Y todo esto perpetúa conflictos? Sí. Por eso nuestro primer objetivo del desarrollo sostenible es tan complejo, ¿no? Pobreza cero, el segundo es hambre cero, y estos intereses que están en medio. Entonces, ¿cuál es la idea para nosotros o la promoción desde aquí y como comunicadora? Pues la promoción del diálogo. Pero en este apartado dice, ¿pero hay voluntad de diálogo? Porque si no hay voluntad de diálogo, ¿cómo, no? Y nos ha pasado en una rencilla interpersonal. Cuando ves que el otro de plano no va a querer dialogar, dices, luego hablamos porque tú no quieres negociar, porque tú no quieres resolver, porque tú no quieres escuchar. Entonces, sí, sí hay obstáculos para una cultura de paz. Y entonces, ¿qué proponemos? Pues comunicación, colaboración, coordinación y construir. ¿Construir qué? Diálogo. Y lo que estamos propiciando el día de hoy, que viene en el número 4 de cómo promover la cultura de paz con una participación ciudadana. Y quienes tienen el enlace podrán leer que dice, la sociedad civil desempeña un papel importante en la promoción de la cultura de paz. Los ciudadanos pueden presionar para que se adopten políticas pacíficas y participen en iniciativas locales que fomenten la convivencia pacífica. Ahorita que les mencionaba, por ejemplo, el caso de Cuetzalan, yo le preguntaba a una de las profesoras que ha estado trabajando con la comunidad que si no han tenido problemas con el gobierno o si no han tenido amenazas y esas cosas que nos pasan cuando queremos ser, ahí ya me adelanté a agradecer, cuando queremos hacer alguna propuesta que está fuera de el ámbito de los eh, intereses políticos creados.
y de las fuerzas políticas y de los intereses económicos. Y ella me explicaba que han sido muy buenos negociadores y que encuentran como los límites, las fronteras, hacen cosas muy interesantes. A mí me parece que es un excelente ejemplo de cómo propician la cultura de paz, pero como no tengo más cercanía, pues no les podría explicar más el día de hoy, más que lo que llega para mí. Por ejemplo, hace unos años revisamos un material donde la cooperativa de Cuetzalan invitó a sus jóvenes a estudiar ingeniería química, químicos farmacobiólogos, biología y no me acuerdo qué otra carrera relacionada con la herbolaria para poder hacer sus farmacias vivientes. Y el compromiso es que les iban a pagar la escuela, pero tenían que regresar a Cuetzalan a poner ese conocimiento y ahora tienen sus farmacias vivientes. Entonces, creo que eso es construir cultura de paz. Cuando vamos en este sentido, en donde entendemos que los derechos humanos que ya están enunciados desde la mitad del siglo pasado son una manera de reconocernos como parte de la ciudadanía mundial, dice en esta diapositiva, ¿no? Y que en esta idea de ciudadanía mundial, nuestras acciones y nuestras no acciones van a repercutir en esa cultura. Y por eso quisiera cerrar esto pensando nuevamente en ese One Health, donde habla de la salud de las personas, la salud del medio ambiente y la salud de los animales, como esa triada donde tendríamos que encontrar puntos en común que nos permitan acercarnos a que lo que vivimos en la cotidianeidad esté siendo constructivo y no destructivo. Que no sea algo que nos se vuelve ansioso y paranoico pensando en nunca vamos a poder erradicar. Lo que se haga de poco en poco se podrá convertir en una nueva práctica. Por ejemplo, recuerdo en algún momento que empecé a trabajar con sostenibilidad, que alguien decía, bueno, pero todo esto que implican los desechables lo hizo la industria en esta idea de la globalización y del libre comercio y de que todo dure más y de en las ventas en cadenas de valor con disposiciones para la entrega larguísimas. Pero antes no era así, antes se podía tener, no sé, por ejemplo, pensando en la leche, ¿no? Tus botellas de leche te las entregaba el lechero, sacabas tus envases de cristal, se los llevaban, los lavaban y nos traían. Sí, son otras condiciones de vida, son otras condiciones de uso, abuso y relación con el ambiente. Entonces, lo importante primero es hagámonos conscientes y luego tomemos parte y yo propondría que con estas ideas, ¿no? Justicia social, ambiental e interespecies, responsabilidad social ante lo que vivimos y que esto nos permita usar nuestro consumo de una manera prudente y que esto nos permita también tener una idea de que podemos aparte proponer nuevas formas de convivencia. Entonces, pues con esto cerraría la idea de las acciones por el ambiente y la cultura de paz, explicando que por eso me parece tan importante que podamos tener comunidades de aprendizaje en donde haya el diálogo entre todos y que ese diálogo entre todos nos permita reconocernos como parte de las posibilidades, de las soluciones, de las situaciones de beneficio social y que pueda ser con este referente, ¿no? Suena muy bien decir, aquí promovemos la cultura de paz. ¿Cómo? Con acciones por el ambiente en el caso de nuestro taller, con acciones por el ambiente que parten de esta idea de prudencia, equidad, justicia y que nos permiten en este sentido tener esa responsabilidad. Y pues lo que también mencioné hace un momento, ¿no? Bajo el principio de precaución. No porque se puede hacer, se debe hacer y esto es algo que tenemos que comprender como jóvenes, quienes son de las generaciones de 20 y menos, y como adultos, los que tenemos 20 y más, de tal manera que no nos justifiquemos porque así se ha hecho siempre y tampoco que así no se ha hecho nunca, ¿no? Entonces, esto es un diálogo entre lo que pensamos y lo que sentimos. Pues muchas gracias. Hasta aquí mis comentarios y me gustaría que si nos diéramos unos minutos para el diálogo y que ustedes me contaran qué piensan o qué dudas tienen de lo que acabamos de platicar. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Gracias, doctora. Antes de dar la palabra, quien quiera participar, si nos hacen favor de levantar la mano. Antes de pasar a la sesión de preguntas y a este diálogo que comenta la doctora, voy a dictar el token de asistencia. El token de asistencia es 740 G de gato y H de hormiga.
lo repito, 740, G de gato y H de hormiga, y mientras estamos en el diálogo lo vamos a poner ahí en el chat de la reunión. Todo es con mayúsculas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la ponencia. Estoy seguro de que hablo por todos, de que nos llevamos una retroalimentación y un conocimiento en el cual tenemos que profundizar y reflexiones importantes en las cuales tenemos que profundizar cada uno de nosotros. Reflexiones como lo que usted decía de que vivimos en un mundo donde el marketing es lo que nos invade la mente para beneficiar el sistema económico. Como ejemplo ponía la mal llamada inteligencia artificial. Y bueno, basado en esta invasión de marketing que tenemos ahora sí que día con día, pues hablaba del cambio de pensamiento, ¿no? Donde incluso algunas costumbres que se tenían anteriormente no veíamos que afectaban al ambiente, y ahora son costumbres que incluso pues son señaladas como las peores por afectar el ambiente. Otra cosa importante que creemos que también nos aportó es la parte donde nos dice que tenemos que ser creativos para que el pensamiento salga de la caja, para hacer visibles las realidades de las cosas. Esto para evitar que sea demasiado tarde cuando querramos ahora sí que solucionar algunas de las cosas que estamos viendo o normalizando hoy en día, ¿no? También nos vamos con la idea de que es importante formarse e investigar los temas respecto a las acciones que queremos realizar por el ambiente, y que las acciones tienen que ser contundentes. Esto para ahora sí que partir del mayor conocimiento posible, y como digo, las acciones por el ambiente sean más contundentes. Y bueno, también habló de la importancia del trabajo en equipo, donde nosotros tenemos que saber nuestro rol respecto al panorama global, pues obviamente para hacer acciones por el ambiente, pues más, más significativas, y acciones por el ambiente que podamos hacer desde nuestro campo de acción. También le agradecemos que nos pasara una opción para deliberar sobre cómo decidir las acciones por el ambiente que hay que realizar, donde hay que priorizar la sintonía emocional y los beneficios, pero no desde un punto de vista, ahora sí que, ¿cómo se llama? Antropocéntrica, sino desde un punto de vista ecocéntrico. Y también vemos que todo esto que nos propone, tanto la parte de ser creativos, la parte de trabajar en equipo, de saber cuáles son las acciones que podemos realizar desde nuestro rol, y bueno, pues deliberar a partir de esta sintonía emocional, pues es, digamos que un camino para modificar la construcción social actual, donde quien gane sea el planeta. Y bueno, pues nos llevamos esto de que solo colaborando todos, todas y todas, con diálogo y negociación, vamos a lograr que a través de esta cultura de paz se generen acciones por el ambiente. Y bueno, después de estas reflexiones que, insisto, son o dejan ahora sí que los cimientos para profundizar mucho en ellas, hay dos preguntas en YouTube que le quiero hacer antes de pasar a los que están levantando la mano. Y bueno, voy a tratar de estructurar la pregunta. Al parecer las ODS no existen penas para aquellos que no las cumplan. La pregunta es, ¿esto es porque es incongruente con la cultura de paz y la justicia social? Y si realmente existen penas o no se han realizado penas y existe esta congruencia con la cultura de paz, ¿quiénes serán los encargados de imponer estas penas? Esa sería una de las preguntas. Qué interesante. ¿Cuál es la segunda? Y la segunda pregunta dice, habla respecto a la importancia, a ver, déjeme nada más formularla tantito, habla respecto de la importancia de conocer nuestros roles para nuestro actuar. ¿Existe algún protocolo o alguna sugerencia dentro de la cultura de paz para sustituir a aquellos que no son aptos en sus roles de toma de decisión, como los gobernantes, lo voy a leer como dice, que les vale el ambiente? Y esas serían las dos preguntas que tenemos en el YouTube. Qué interesantes las dos y muchas gracias. Gracias a quienes nos hacen favor de compartir estas preguntas, porque en el caso de los ODS han sido muy cuestionados
porque es una política internacional, entonces, ¿quién la liderea? ¿Bajo qué intereses? ¿Quién sí puede cumplirla? ¿Quién no quiere cumplirla? Yo quiero decirles que en el caso particular de la propuesta con la que hemos venido trabajando y desde el Seminario de Bioética y Biocultura hemos ido construyendo esta relación, es que bien, mal, medio enfocados, medio desenfocados, sí fue un esfuerzo para identificar que las problemáticas planetarias tienen que ser atendidas y se categorizaron en 17 propuestas, ¿no? 17 objetivos para este desarrollo sostenible. Pero cada objetivo tiene sus propias metas, sus propias estrategias y sus propios indicadores. Lo ideal es que hubiera habido una infraestructura internacional que permitiera que se operaran de tal manera que hablemos de cómo vamos a ir acompañando a que veamos resultados. Pero lo real es que es un acuerdo internacional, por eso no está vinculado a derecho, por eso no pueden generarse penalizaciones por no hacer suficiente, porque en estos momentos he estado a nivel de intención. Entonces, esa intención está identificada con la voluntad de los estados y de las diferentes figuras que vayan acompañando cada una de estas posibilidades. En el 2015 se suponía que había que meterle acelerador porque el cambio climático y todo lo que representa el calentamiento global y todas las eh, consecuencias que esto ha traído en los diferentes órdenes, necesitaban que se acelerara el paso con estos 17 objetivos y que entonces pudiéramos decir, ah, se está mejorando las condiciones de sostenibilidad para todos. Pero como no hay una exigencia, lo más que hemos logrado, y puedo hablar de la experiencia que tengo en esta investigación solo en el país, no me atrevería a hablar de de otros países, pero si tenemos en el grupo personas que nos acompañan de otros países, les agradecería si ayudan a saber qué pasa en sus países, porque se han solicitado, se solicitó al gobierno de nuestro país que estableciera diferentes líneas para atender estos objetivos. Entonces eso se bajó a las secretarías y de las secretarías a las otras dependencias y entonces entre esas dependencias pues estamos los de la educación superior. Y entonces desde los planes de desarrollo institucional se propone abordar los objetivos. Pero lo primero que estamos haciendo 10 años después del 2015, es socializarlos, porque todavía no los conocemos, y hacer que ello tome forma en diferentes líneas, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían ser los encargados? Todo aquel que pueda tomar una decisión que incida en una estrategia, en un objetivo, en un indicador. En teoría, cuando ya logras hacer esto en alguna de tus zonas de influencia, tienes como palomita a nivel federal y a nivel internacional de decir, se están logrando acciones por el planeta, porque esa es la idea, sostenibilidad planetaria. Pero ante esta situación sí hay mucha incongruencia, porque por un lado podemos pedir que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es el de comunidades saludables y tenemos emisiones de carbono, tenemos desechos de sustancias contaminantes, tenemos prácticas corruptas que no son nada congruentes con esto, ¿no? Otro de los objetivos es trabajo digno para todos y en el trabajo digno tenemos que todavía los patrones están en proceso de la debilidad en las contrataciones, derechos para el trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, sí, vivimos en un mundo paradójico y todavía no tenemos como toda la infraestructura para decir, sí, todos en camino de lograr los objetivos. Y por eso es tan importante la educación, para que se pueda promover el conocimiento y entonces sí podamos exigir. Entonces sí, los que creemos que vale la pena trabajar con el objetivo de ecosistemas terrestres, podamos revisar las estrategias, los objetivos y decir, este es el proyecto que propone agrobiotecnología, este es el proyecto que propone desde biología, en términos de zoonosis, ¿no? En términos de elementos particulares y específicos, porque a nivel general no se va a poder. Entonces, sí creo que este asunto de pensar en las penas
sería muy importante, pero desde el constructo que estamos trabajando, pues hay que empezar por la divulgación de que sí y organizarnos para presentar proyectos de que sí, para que quienes son tomadores de decisiones que a veces no están ahí por su aptitud, pues tomen en cuenta a quienes ya tienen proyectos completos que podrían ayudar. Esa sería mi reflexión con respecto a ODS. Y en esto de los roles, me parece muy importante porque de entrada yo quisiera decirle a los jóvenes que nos están acompañando que creo que no debemos seguir promoviendo que son los responsables de corregir todos los errores que se cometieron desde la revolución industrial hasta la época de la nanotecnología. O sea, es ponerles una lápida que no les corresponde. Tienen el mismo derecho de habitar, vivir, disfrutar y promover el cuidado del ambiente en el que se mueven, con factores que son dañinos, como en su momento fue tener problemas de sanidad que llevaban a la peste o a enfermedades que eran producidas por virus y bacterias que hoy nos parecen inocuos, pero que antes eran mortales, ¿no? Entonces, sí creo que aquí tendríamos que ver un rol de historicidad basado en nuestro presente para decir lo que me toca actuar lo voy a hacer con estos conocimientos, con este desarrollo, con esta intención, con este sentido, como muy consciente, para que entonces sí podamos sentir que somos aptos, ¿no? No somos aptos por la función que nos toca desarrollar en la sociedad. A lo mejor yo no tengo ningún cargo político o ningún puesto de poder que me permita hacer, pero sí puedo ser consciente de mi consumo, sí puedo ser consciente de mis decisiones. Entonces creo que también esto nos lleva a un poco de esperanza. Esto quiero decirles que para mí además ha hecho más sentido a partir de lo que nos contaba la doctora Edna en nuestra primera sesión, porque en vez de tener este dolor de pensar estamos en un escenario catastrófico y nada vale la pena, tengo que tener una conciencia, bueno, más bien mi idea sería, más que decir tengo que tener por obligarles, sino como mi reflexión personal, me conviene tener una visión de esperanza y de optimismo, muy consciente de que tengo un pedacito de existencia en un planeta que conmigo sin mí funcionará, ¿no? Entonces, si yo siento que es mi especie la que está en peligro de extinción, pues tendré que trabajar porque tomemos conciencia colectiva de cómo procurarnos bienestar, cómo procurarnos una relación armoniosa con nuestro ambiente para no ser nosotros la plaga del ambiente. Y eso me parece que ya nos deja un rol activo que nos puede poner más en el camino de las acciones, en lo que sí puedo hacer, que de las exigencias de lo que tendría que hacer el otro. Por supuesto que hay lugares clave en donde hay gente que no se podría hacer de oídos sordos y cieguitos, de que no se dan cuenta de lo que está pasando, pero a veces también les rebasa, porque esa persona sí se da cuenta, pero todo el sistema complejo que hay a su alrededor no está en la misma sintonía. Entonces ahí me volvería a atrever a decir, sí creo en el efecto mariposa. Yo creo que si el día de hoy están acompañándonos más de 20 personas de manera sincrónica, si va a haber quien lo escuche de manera sincrónica, si tenemos personas en las redes sociales, y nos quedamos con una reflexión de, bueno, yo después de esto, mis acciones por el planeta serán consumo responsable y mi sentido de cultura de paz, bueno, pues empezaré por la paz en mi hogar, ¿no? A lo mejor me toca ser más tolerante en escuchar a alguien en mi casa, ¿no? Y a lo mejor eso a mí me llevaría a tomar terapia o tomar un curso de cómo escuchar a un adolescente y no morir en el intento. Es decir, que nos lleve a acciones de construcción. Creo que eso sería muy importante para tomar roles de agencia, no los roles establecidos ahorita con respecto a nuestra situación política o cultural. Y creo que esto, cuando ya se hace organizado, sí nos puede llevar a protocolos de actuación. Y que esos protocolos de actuación, bueno, nuestros alumnos de seguridad laboral y el maestro Paco, que estará en 2 semanas aquí, nos hablará un poco más de cómo ya existe incluso en la norma. Hay normativa en términos de cuidado del ambiente que nos lleva a la inclusión de protocolos. Esos protocolos para las industrias se vuelven reglas de vida para las personas, situaciones normalizadas, o sea que las volvemos normales para nuestras nuevas conductas de cuidado con el ambiente. Entonces, creo que sí tendríamos que ser como optimistas
en este sentido de que esas pequeñas acciones son mis acciones, por lo tanto no son tan pequeñas. Y con esta postura decir, son en favor de otros seres vivientes y considerar que lo que hagamos es lo que podemos hacer en este momento. Y si somos muchos pudiendo hacer poquito, creo que tal vez podemos lograr más impacto de paso en paso. ¿Hay alguna otra pregunta, ingeniero? Por el momento no hay ninguna otra. Invitarlos a que si tienen una pregunta, pues ahora sí que hablen ahora o callen para siempre porque ya vamos a cerrar la sesión. Solamente un comentario del doctor Melchor Orozco. Muchas gracias, doctora Nélida. Una charla muy enriquecedora para promover de manera eficaz la cultura de paz. Felicidades. Muchas gracias. Y viniendo del doctor Melchor, que además es un compañero de diferentes actividades en biótica y ambiente, pues lo agradezco triple porque también sé que él es un incansable promotor de toda esta visión de sostenibilidad. Y creo que eso es lo que nos da bioética y ambiente, ¿no? Una comunidad de personas interesadas que podemos compartir la visión, la ambición y pues la sensibilidad. Sí, agradecería si alguien más de los presentes quisiera abrir su micrófono antes de cerrar. Si quisieran hacer algún comentario, si no tienen preguntas, algo que les deje de reflexión para sentir que alguno se fue con alguna acción por el medio ambiente. O si... Pues como comenté, Adelante, Cami. la verdad me parece que el hablar de la cultura de paz es algo muy importante porque muchas veces las personas escuchan paz y piensan en la utopía, piensan en la ausencia del conflicto, y en realidad hablar de cultura de paz es que formemos sociedades con personas capaces de resolver los conflictos de manera pacífica. Esa es la verdadera cultura de paz. Jamás vamos a estar 100% de acuerdo todos en un tema, pero la capacidad de poder coexistir de manera pacífica es el ideal en el que nos debemos enfocar. Y considero que como personas que en mi caso estudiamos humanidades, que a veces llegamos a la carrera con la idea de que vamos a cambiar al mundo y vamos a enseñarle a la gente cómo pensar, y en realidad no, nosotros debemos aprender a entender a las personas, la realidad de las personas, lo que forja a las personas, lo que le da sus ideas, cultura, todas las cosas que nos convierten en humanos. Y parte de eso son cosas que también han llegado a forjar los tan mencionados objetivos de la cultura de paz. Y pues creo que el hecho de poderlo ver y reflexionar desde tantos ángulos y también podernos llevar una mayor conciencia ecológica y entender cómo eso también se relaciona con la cultura de paz es algo, pues además de refrescante, muy enriquecedor. Una persona que estudia humanidades podría pensar que no tenemos nada que ver con el ambiente, pero por el contrario, la verdad es que todo influye en los humanos, y ahora sí que poder tener un pedacito de entendimiento de cada tema nos ayuda a ser pues mejores profesionales tanto en formación como los que ya estén pues llevando a cabo su labor. Pues muchas gracias, Cami, gracias por la reflexión. Creo que haces una excelente aportación en esta reflexión de cultura de paz y sobre todo, como dices, ¿no? No podemos escaparnos, ninguna profesión se escapa de la relación con el ambiente. Y lo importante es cómo vamos tomando estas acciones. Y creo que el cierre que haces es muy pertinente para entender que no estamos buscando la ausencia de conflicto, sino la manera de resolver las diferencias. Entonces, me parece que esta aportación es muy significativa para nuestro cierre. Así que si no hay más comentarios y agradeciéndole a Cami que abrió el micrófono, pues muchas gracias, Bioética y Ambiente, muchas gracias, doctora Jacqueline, muchas gracias, ingeniero Eduardo. Ha sido un gusto poder compartir esta tarde. Gracias a usted, doctora, y gracias a todos nuestros asistentes. Solamente vuelvo a dictar el token para quien no lo escuchó. Es 740 G de gato y H de hormiga mayúsculas. Del mismo modo, ahí en el chat pusimos el enlace al chat de WhatsApp. Para cualquier duda que tengan, ahí el equipo de soporte está dispuesto a aclarárselas. Pues muchas gracias a todos y que pasen buena tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego.